Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto estar una vez más aquí conectados a través de las redes sociales, de este Facebook Live. Y pues bueno, vamos a esperar a que algunos puedan conectarse. Sean todos bienvenidos. Recuerden que este es en vivo, siempre a las 8 de la noche. Nuestra serie acerca de la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Estamos estudiándolos porque es importante, como siempre hemos dicho, que investiguemos, que profundicemos en la palabra de Dios, pues para estar siempre entendiendo la voluntad del Padre y conocerlo pues de una forma más profunda. Y bueno, este episodio 6 no va a ser la excepción. Vamos a seguir analizando versículo por versículo de la primera carta a los tesalonicenses. Vamos apenas en el capítulo 1, pero pues como dijimos desde un inicio, no llevamos prisa. Tenemos que estudiar de una forma muy profunda y para poder entender pues el contexto de todas las cartas y de toda la palabra de Dios en sí. Recuerden que este live lo vamos a poder ver como un estreno en YouTube a las 10 de la noche. Entonces pues si quieren compartirlo, pues esto seguramente será de mucha bendición para todos los demás. Saludos a Diana, a todos los que están conectándose, ya empiezan a conectarse más. Pero bueno, pues vamos a empezar. Es sumamente importante que también nosotros pues vayamos apartando tiempo pues para estudiar la palabra de Dios, para que estas noches de lunes nosotros podamos, si no como última actividad, que para muchos seguramente sí será así, pues podamos estar teniendo ya la palabra de Dios antes de ir a cenar, antes de ir a dormir, antes de tener pues nuestros devocionales con la familia, de orar, etcétera. Y creo que es una muy buena manera de terminar el día. Repito, también pues para los que estudian más tarde, a las 10 de la noche pues estará ya esta transmisión en YouTube. Me da mucho gusto también decirles que a partir de la siguiente semana también vamos a transmitir por Instagram. Va a ser un live también al mismo tiempo que Facebook Live, vamos a hacerlo en Instagram y Facebook al mismo tiempo, y vamos todavía a dejar a las 10 de la noche el estreno en YouTube. Entonces pues hay cada vez más plataformas que nosotros podemos utilizar para compartir la palabra de Dios y que nosotros pues podamos seguir compartiendo del Evangelio a todas las personas. Y bueno, pues antes de empezar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por nuestro trabajo. Gracias, Padre Santo, por tu provisión, Señor. Gracias porque en todo momento has estado con nosotros y te pedimos, Padre, que siga siendo así en lo que resta del día, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú nuestra guía para estudiar este nuevo versículo que trae algo importante para nuestras vidas, Señor, sobre todo pues de reflexión, Dios. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú hablando, que seas tú enseñándonos qué es lo que tu palabra trae a nuestra vida en esta noche. Pero, Señor, no solo para llenarnos de conocimiento, sino para poder transformar nuestro corazón, nuestras vidas. Muchas veces, Padre, clamamos a ti, Señor, para que las circunstancias cambien, para que nuestro alrededor sea de una distinta forma, que sea diferente, Padre. Pero a veces no nos ponemos a pensar, Dios, que muchas veces somos nosotros los que tenemos que cambiar, los que tenemos que entender, Señor, los que tenemos que pensar y meditar cada vez más en ti, para que todo nuestro entorno, pues nosotros podamos tenerlo de una forma mayormente adecuada, Señor. Dios, te pedimos que seas tú con nosotros en este estudio. Permite, Señor, que todo lo que en esta noche nosotros aprendamos se anide de tal forma en nuestro corazón, que nosotros podamos hablar de estos mismos temas con más personas. Pues el evangelismo, Señor, requiere de una constante preocupación por las almas que nos rodean. Dios, que seamos nosotros considerados, Padre, que nosotros tengamos misericordia también de las personas pues que caminan en esta vida, Señor, hacia la condenación eterna. Ayúdanos, Señor, a que nosotros todo lo que hablemos, todo lo que aprendamos, primero transforme nuestro corazón y que después, Padre, pueda transformar la vida de quienes nos rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y pues bueno, vamos a empezar y pues como siempre pues vamos a analizar nuestro versículo base de esta noche.
Repito, estamos en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 1 y hoy pues toca el versículo 4. Y fíjense que yo estaba orando y meditando a lo largo de la semana y sobre todo hace unas horas y yo pensaba poder hablarles acerca del versículo 4 y del versículo 5. Si es la voluntad de Dios, pues así será. Pero hay tanta profundidad tan solo en el versículo 4 que me voy a tomar pues el suficiente tiempo para poder explicarlo, y de ahí por supuesto el tema de este mensaje, que es esclavos de Cristo o esclavos del mundo. No solamente se puede tomar este título como una pregunta, si tú le pudieras poner signos de interrogación también quedaría perfecto. ¿Es esclavos de Cristo o esclavos del mundo? Es como una interrogante, pero más que una interrogante, yo por eso no le puse los signos de interrogación, es más bien porque es una reflexión. ¿Esclavos de Cristo o esclavos del mundo? Creo que nosotros debemos de considerar en dónde estamos parados dentro de nuestro cristianismo, dentro de nuestra vida en Cristo, porque eso a nosotros nos va a hacer ver finalmente a quién estamos sirviendo, de qué forma estamos viviendo, si es conforme al propósito y la voluntad de Dios o más bien conforme a lo que el mundo establece, lo que la sociedad moderna establece, lo que puede estar estableciendo las nuevas doctrinas o las nuevas filosofías, o no a lo mejor las nuevas, sino las filosofías también equivocadas del siglo XX y de algunas otras épocas de la humanidad. Y nosotros pues debemos de saber a qué y a quién estamos sirviendo. Y dice el versículo 4, porque conocemos, hablando Pablo dirigiéndose evidentemente a los tesalonicenses, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Voy a tomar el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y te repito, a mí me hubiera gustado poder hablar ampliamente acerca de estos dos versículos en un solo mensaje, pero meditando en la palabra del Señor, el versículo 4 a mí me dio el Espíritu Santo a entender muchísimas cosas, y te repito por eso el tema. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo no ignoraba acerca de la elección que habían tenido los tesalonicenses, y aunque verdaderamente nos queda claro de que hay una elección, igual que en algún momento lo hicimos tú, lo hice yo, las personas que se congregan con nosotros, nuestros pastores, así de esa misma manera los tesalonicenses hubo un momento y un tiempo en el que hicieron una elección, y esta elección pues salta a la vista de inmediato, pues es entre el bien y el mal, ¿no? Entre el mundo y Jesucristo, entre vivir una vida para el Señor y vivir una vida en el mundo, ¿no? Complaciendo nuestros deseos carnales, nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Pero fíjate, hay algo bien interesante. Yo me di a la tarea de buscar en la concordancia exhaustiva Strong el verdadero significado de la palabra elección. La palabra elección de este versículo viene del griego eklogue, o elokge, porque no tiene diéresis la U, perdón. E-K-L-O-G-U-E con acento. Te lo voy a repetir. E-K-L-O-G-U-E con acento. Esa es la palabra griega para elección. ¿Qué significa? Selección. Entonces tú me dirás, ay, bueno, pues es que estarnos comprando también diccionarios, eso para que solamente me den una especie como de sinónimo de algo que nosotros ya sabíamos como elección y selección, que viene prácticamente a ser lo mismo, pues como que no tiene mucho sentido. Pero no, gracias a Dios y porque que es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. La palabra selección, que viene de este griego, que se tradujo en la palabra elección, que está establecida al final del versículo 4, sí verdaderamente es una selección, pero tiene la connotación de ser una selección de carácter divino. Es decir, no estamos hablando de que los tesalonicenses tomaron una elección o hicieron una elección o tuvieron una selección de algo como muy común, algo muy cotidiano, algo que pudiera ser de algo consuetudinario, de algo que pudiera ser del diario vivir, algo a lo mejor y quizás sin tanta importancia, ¿no?
Esta palabra elección tiene como característica que fue una selección, pero de carácter divino. Entonces, si nosotros comprendemos un poco más allá, dice el versículo 4, porque conocemos, es decir, Pablo sabía tácitamente, porque conocemos, hermanos amados de Dios, nos da una vez más la categorización de que está hablándole a la iglesia y no a los inconversos de Tesalónica. Y dice así: vuestra elección, conocemos vuestra elección, vuestra selección divina. Y esto es bien importante que nosotros podamos comprenderlo, porque quizá, a lo mejor no tanto para quienes son muy jóvenes el evangelio, pero para quienes a lo mejor ya tienen 1 año, 2, 3, 5, 10, 15, 20, quizá décadas, se nos ha olvidado o hemos sido un poco, pues a lo mejor indiferentes en lo que alguna vez hicimos. Yo recuerdo perfectamente que estuve hablándote acerca de la fe y de algo que era muy importante. Cuando muchas veces dudamos de nuestra fe, pocas veces nos hemos puesto a pensar que la fe que tuvimos nosotros para recibir al Señor, para poner nuestra vida en las manos de Dios, para creer que Dios nos estaba escuchando y que nosotros podríamos llegar a ser su templo y que pudiéramos convertir nuestro corazón en su trono, es una clase de fe monumental. Es una fe gigantesca, grandísima. Y repito, pocas veces estamos reflexionando en eso. Y se nos ha olvidado al paso de los años en nuestra vida cristiana de que esa clase de fe fue la que nosotros tuvimos en ese momento que poner como en práctica para que el Señor pudiera rescatarnos. Bien sabemos, y si no compartes esta idea porque hay doctrinas que dicen lo contrario, si quieres una aclaración más grande, yo te sugiero ahí en mi canal de YouTube una serie que se llama La Seguridad de la Salvación. Por si tú dudas un poco al respecto de este tema, te garantizo que ahí vas a encontrar las respuestas de todo. Pero justamente cuando nosotros accedemos al plan salvífico de parte de Dios, a su plan redentor, nosotros ponemos en práctica nuestra fe. Y cuando nosotros, aún sin creer, aún sin saber todo lo que a lo mejor ya conocemos de la palabra de Dios, todo lo que es Jesucristo, y bueno, que siempre nos va a faltar, no estoy diciendo que ya seamos completamente expertos, pero aún cuando ya entendemos de qué se trata la vida cristiana, nosotros a veces no pusimos tanta atención cuando recibimos al Señor. Ojo, aquí la oferta de la vida eterna, del perdón de pecados, de la redención, del ser adoptados, de dejar de ser extranjeros para ahora ser parte de su reino, no vino de nosotros, vino de parte de Dios a nosotros, como dice Juan 3:16, porque Él nos ha amado y mandó a su Hijo para que si nosotros creemos, no nos condenemos, sino que tengamos la vida eterna. Y no solamente tú y yo, esta es una oferta abierta a todo el mundo. Y la salvación que Él nos da es una salvación eterna. Te repito, en esta serie de la seguridad de la salvación en mi canal de YouTube la puedes encontrar. Y es algo súper padre porque no es por obras, no es algo que nosotros hayamos hecho para comprar, merecer, adquirir, obtener, asirnos de la salvación. No existe nada en la vida humana ni en la vida material, es más, ni siquiera en espiritual, que a nosotros nos acerque a ser ganadores de la vida eterna. Fue una oferta que hizo Dios a la humanidad, al mundo caído, por amor a cada uno de nosotros. Y reflexionando en esto, bien sabemos que la salvación no es por obras, como también nos enseña el apóstol. Si hubiera una obra que tú y yo hicimos para poder ahora ser eternos en Jesucristo, para poder ahora ser justificados en la sangre, con la sangre del Cordero, para haber sido nosotros adoptados en el reino de los cielos, si hubiera habido una sola obra, la única obra que nosotros hubiéramos podido hacer es decir sí a lo que Él nos ofreció. Es decir, por supuesto, nosotros hicimos una oración de fe, confesamos a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, por supuesto, pero la oferta para que nosotros fuéramos salvos proviene del Padre. Nuestra elección no fue escoger una soda de sabor naranja o de sabor limón, no fue escoger un platillo en un restaurante, no fue escoger el sabor de alguna bebida, etcétera, etcétera. No fue una elección así.
Como dice la palabra, eklogé es una selección divina, de carácter divino. Repito, si nosotros hubiéramos tenido algo que hacer, solamente fue decirle sí a la oferta del Señor. ¿Qué sucede con esta elección, con esta selección? Es algo que nosotros ya no podemos dejar a un lado de nuestra vida. Entiéndeme bien esto, porque muchas personas, y lo hemos visto en nuestros lugares, y yo fui uno de ellos, ya en algún momento te contaré, porque para mí fue justamente así. Levantamos nuestras manos, recibimos al Señor, acudimos a la iglesia, incluso servimos en algún ministerio en esos momentos, o quizá es tu caso, etcétera, etcétera, y eso en una concepción ya completamente espiritual, a nosotros nos hace sentir, o a la vista de todos, que nosotros ya somos cristianos, que somos hijos de Dios, que no hubo manera de que no fuéramos adoptados por Él, porque levanté la mano cuando el pastor hizo una oración en domingo. Ojo, no estoy diciendo que el 100% de las personas no sea salva, pero la realidad es otra. Yo, por ejemplo, cuando recibí al Señor, y lo digo entre comillas, cuando yo lo recibí, a mí el Señor no me salvó, a mí me enseñó que Dios estaba cerca de mí, que Él estaba cerca de mí, pero yo no fui salvo. No fue sino hasta un par de años después que yo entendí de qué se trataba esto, de qué iba toda la cosa esta del cristianismo, que me costó al inicio, por supuesto, mucho como comprender. Me di cuenta de que yo no fui salvo en ese momento. Y entonces, además de algunos versículos y algunos estudios, y por medio de la oración, pues recibí verdaderamente al Señor y recibí ya su Espíritu Santo y su sello, lo cual ahora sí me hacía salvo. Pero yo recuerdo que lo que yo había hecho había sido pura necesidad del Padre. Pero debemos de comprender que hay un elemento fundamental para que todo esto pueda ser una realidad, y es un genuino arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestra vida de forma verdadera, no solamente decir: Señor, yo te reconozco como mi Dios, como mi Salvador, y por dentro voy a seguir lleno de borracheras, de fornicación, de hurtos, de adulterios, de incredulidad, de mentiras, de blasfemias, de herejías. Esas palabras que yo pude haber pronunciado no son una varita mágica, ni es la moneda con la que yo compro la sangre de Jesucristo, no. Todo esto viene de creer verdaderamente en esta fe que se activa en el Señor a través también de un genuino arrepentimiento. Eso sí es una selección divina. Y te repito, no es algo que podamos poner a un lado cuando ya estamos en el camino. Es algo que tiene que ser continuo, que tiene que ser constante, que no puede ser un día sí y un día no. Hoy no me siento bien para ser cristiano, me voy al mundo, me voy a los bares, me voy con las amigas, me voy con los amigos. Hoy sí me siento muy espiritual, hoy voy a ir a la congregación, hoy voy a poner una prédica, hoy voy a, no sé, no. No estamos siendo verdaderamente esclavos de Jesucristo, sino esclavos del alma, de las pasiones, de las determinaciones que muchas veces nosotros seguimos por nuestros propios anhelos y no por la voluntad de Dios. Y eso es algo muy peligroso, y por eso el tema de este episodio es justamente el hacernos reflexionar si somos verdaderamente esclavos de Cristo o esclavos del mundo. Y ojo, porque quiero compartirte que también la palabra esclavos, que yo he estado utilizando en esta semana para este mensaje, viene del griego doulos, que significa que somos nosotros siervos, que nos redujimos nosotros a ser de la servidumbre, que nosotros somos esclavos verdaderamente, es decir, servidores verdaderamente, ya sea de Cristo o del mundo. Eso es lo que significa la palabra esclavos. Te recomiendo un libro que es maravilloso, que se llama justamente así, Esclavo, de MacArthur. Es un maravilloso libro es un libro completo derivado exclusivamente de esta palabra doulos, reducir a servidumbre, servir, siervo, esclavo. Esa es la verdadera traducción. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:3, acompáñame por favor. Algo que nosotros tenemos como analogía de ser servidores. 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3,
Dice así, versículo 3 y 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, cuando nosotros hicimos una selección divina, la cual Pablo hacía constar en el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 1, porque recuerda que dice que él daba testimonio de lo que hacía la iglesia. Y cuando nosotros ya tuvimos una selección de carácter divino, te repito, no podemos un día sí y un día no. Los soldados no pueden decir, hoy no tengo ganas de cargar el rifle, hoy no tengo ganas de marchar hacia la guerra, hoy no tengo ganas de defender a mi nación, de defender a mi país, hoy no tengo ganas de ser soldado. Bueno, pues si no eres soldado y eres un soldado, entonces vienes a hacer nada. Lo mismo sucede con un cristiano. Hoy no tengo ganas de ser cristiano. No es que nos tengamos que someter a nuestras emociones, a nuestros caprichos, a lo que nos pasó en el trabajo, a lo que nos pasó en la familia, en los negocios, en el tránsito, con una persona. No estamos nosotros sujetos a nuestros sentimientos, a nuestra alma. Nosotros estamos esclavizados en el espíritu al Señor. Y daba testimonio Pablo porque decía, porque conocemos. Y si nosotros conocemos verdaderamente que somos salvos, ¿por qué muchas veces no actuamos como estos soldados? Dice, tú pues sufre penalidades. Pues sí, ¿qué crees? Vamos a sufrir. ¿No me crees que diga Pablo esto? Bueno, Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan, dijo, yo sé que ustedes van a tener aflicción, sufrimiento, que van a padecer, que habrá adversidad. Pero confíen en mí. Yo les dejo mi paz, yo he vencido al mundo, por consiguiente tú puedes descansar en mí. Es en mí donde vas a encontrar toda la fortaleza, no en tu alma, no en tus emociones de querer un día sí y un día no ser cristiano o no. Dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Reflexionemos el versículo de 2 de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que el mal soldado de Jesucristo se la pasa bomba, se la pasa bien, no hay penalidades. El que no milita como es debido, el mal soldado, no evangeliza, no habla del Señor en público. Se esconde, como ya lo hemos repetido aquí, que dice el doctor Armando, son cristianos de la secreta. Pues ¿cuándo te van a molestar? ¿Cuándo se van a burlar de ti? ¿Cuándo te van a señalar? ¿Cuándo te van a poner apodos? ¿Cuándo te van a tratar de sobajar, de humillar, de burlarse, de herirte por seguir a Jesucristo? Nunca. Eso no nos hace un buen soldado, sino uno malo. Sufre penalidades como ¿quién? Como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Y es aquí en donde nosotros debemos de reflexionar a quién servimos, de quién somos doulos, de quién somos servidores, de quién somos esclavos, si del mundo o del Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La analogía que hace aquí Pablo y que enseña y que discipula a Timoteo y que nos deja a nosotros 2000 años después es verdaderamente asombroso. Ellos no usan el término milicia, soldado, solamente porque sí, o como por dar un ejemplo, como hace un momento yo lo estaba haciendo. ¿Cómo se denominaba Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Dónde se veía el poder de Jehová? Cuando respaldaba verdaderamente a su pueblo, cuando había problemas, en las guerras. ¿Y en las guerras qué hay? ¿Qué hay? Así como Dora la Exploradora, espero que ya hayas respondido. ¿Qué hay? No hay equipos de porristas, hay ejércitos, hay escuadrones. Por eso se denomina a Dios como Jehová de los ejércitos, porque es un Dios que está
siempre al comando y al mando de toda su iglesia, de todos los que ha tomado por soldados. Por eso termina el versículo 4 así: a fin de agradar a quién, a aquel que lo tomó por soldado. Tú no tomaste a Dios, tú no fuiste y te enlistaste. Tú hiciste una selección divina por el llamado que Dios hizo primero. También la Escritura nos enseña a nosotros que nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Que de Él vino la oferta, que nosotros solamente dijimos que sí, y ahora se supone que nosotros como soldados tratamos de agradar a nuestro comandante supremo, al general, a Jehová de los ejércitos, el Dios viviente. Nosotros formamos parte de escuadrones de guerra espiritual. Y dice la palabra sabiamente, tenemos que sufrir penalidades, pues sí, pues es una guerra y estamos en contra de la vida. La vida no porque ahora, bueno, pues estoy en contra de la vida, me voy a quitar la vida. No, la vida está representada por la sociedad, la costumbre, el mundo, la influencia demoníaca, las filosofías, las herejías, las sectas, las religiones. Todo eso es una vida, es la vida. Nosotros estamos rodeados de eso y Jesús lo sabía porque manda a sus discípulos, dice, yo sé que los estoy mandando entre lobos. Nosotros seguimos igual. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nunca dijo aquí a fin de que tú estés en paz, a fin de que a ti te vaya bien, a fin de que muestres que tú no eres esclavo del mundo, sino esclavo de Cristo. Lo que dice es agradar a quien nos tomó por soldado, al fin de agradar a Dios. Cuando nosotros somos esclavos, cuando nos reducimos a servidumbre al Padre, nosotros agradamos a Dios. Primera de Reyes 18:21 dice así, te lo leo rápidamente. Primera de Reyes 18:21. Dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es algo que el Espíritu Santo nos hace ver todos los días. Y que con esta reflexión, en este episodio, el Espíritu Santo nos está llevando a reflexionarlo verdaderamente. Estamos nosotros rodeados de la gran facilidad de pecar, de la gran facilidad de vivir como vive el mundo, de la gran facilidad de evitar o evadir nuestra vida espiritual en Cristo. Cada vez es más sencillo acceder a todo el pecado. Cada vez hay más ataques, cada vez hay más tentaciones y siempre están cada día más sencilla, de forma más sencilla para que nosotros caigamos. Y cuando nosotros estamos meditando también, y cuando nosotros estamos pensando en que si lo bueno, que lo malo, cuando sabemos que incluso nuestra mente nos está acusando, seguimos adelante. Y no reflexionamos que si estamos o no agradando al Señor, estamos solo pensando en si vamos a sacar algo para nuestra carne, el provecho de nuestra carne, de nuestra alma y no del beneficio del Espíritu. Y Elías, diciéndole a todo el pueblo, como Dios nos lo dice a través de todas las predicaciones que tú oyes y escuchas, a través de todos los congresos a los que tú vas, a través de todas las alabanzas, a través de lo largo y ancho de toda su palabra. Asimismo preguntaba Dios a través de Elías en este mismo momento: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿O servimos a Cristo o servimos al mundo? ¿O somos esclavos de Jesús o somos esclavos, servidumbre de la carne y del mundo? Dice Elías, si Jehová es Dios, seguidle. ¿Te queda duda? Jehová es Dios. No es una sugerencia, dice, si has determinado. Elías habla de esa forma, si has determinado y has creído que el Señor es Dios, a ti te toca hacer una selección de carácter divino. Eklogé,
Selección de carácter divino. Si Jehová es Dios, ¿qué dice? Seguidle. Seguidle. Reducirnos a servidumbre. Doulos, esclavos, siervos de Dios. Punto y coma. La opción. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¡Qué tremendo! Dios nos había dicho, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge sabiamente, sin coqueteos. Un soldado no puede un día atacar al enemigo y al otro día, por no sentirse parte de ese ejército, porque en ese momento le dio flojera, porque en ese momento estaba triste, estaba deprimido, estaba enojado. ¿Crees que un soldado va a voltear hacia su propio pueblo y disparar? Es absurdo, pero muchas veces nosotros sí lo hacemos con nuestra fe. Estamos adelante, congregándonos, estudiando. Seguimos adelante en pos del Señor, aprendiendo, aconsejando, ayudando, caminando sobre las pisadas de Jesucristo. Y algo sucede en nuestra vida que nos desmorona, que nos da un golpe, y en ese momento nosotros volteamos nuestra arma a lo que nos impulsaba y la disparamos. Y lo peor de todo, y que se sigue viendo lamentablemente en la iglesia de Jesucristo, dice aquí, porque ojo, voy a retomar Primera de Reyes 18, pero desde el versículo 20 para aclarar este punto. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Escúchalo bien. Esto estaba hablando a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. O sea, estaban las autoridades proféticas y estaba el pueblo de Israel. Te puedo decir que si lo transportamos ahora, estaban los pastores de tu lugar de reunión y estaba toda la iglesia, todos los congregantes. Y acercándose Elías dijo a todo el pueblo, ¿a quién? ¿A los inconversos? No, es al pueblo de Israel y a los profetas. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si va a ir en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Si yo te preguntara, ¿eres mamá? Y si eres mamá, inmediatamente me vas a decir que sí. Si eres varón, te voy a preguntar, ¿tú eres varón? Inmediatamente me vas a decir que sí. Si es de día y yo digo, el sol brilla, inmediatamente me vas a decir que sí. Estás convencido de todo. Por eso respondes de una forma contundente e inmediata. Esto nunca sucedió en el pueblo de Israel. Porque no sabían si ir en pos de Dios o en pos de Baal. Porque no sabían si eran servidumbre de Dios o servidumbre del mundo. Doulos. Esclavos de Cristo o esclavos del mundo. Y qué terrible, el pueblo no respondió palabra. Si tú no dudas nada, tú respondes de inmediato. De una forma concreta, de una forma segura. Si Elías nos preguntara en este momento, quizá ya con este antecedente que te estoy dando, o con la idea general como la estamos planteando, te preguntara, ¿es Dios o Baal? Rápido vas a contestar, es Dios. Pero nuestros hechos reflejan otra cosa. Porque hay que ser honestos, tampoco diríamos que es Baal. Porque luchamos también, porque fuera otra cosa. Dice Juan 12:26, acompáñame al Evangelio de Juan. 12:26 dice así. Si alguno me sirve, es Jesucristo hablando, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ya nos queda más claro, dice el Señor, yo estoy con quienes me sirven. Si alguno me sirviere, doulos, si alguno fuere mi esclavo, si tú estuvieras por completo pegado a mí, sígueme. No puedes irte a otro lado. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Cuando nosotros nos convertimos en siervos de Jesucristo,
en esclavos de Cristo y seleccionamos, te repito, de carácter divino el haber estado con Él, es decir, ya ser parte de su pueblo, donde Él esté nosotros vamos a estar. Porque donde nosotros estamos, Él está en todos lados, es omnipresente. Y recuerdas, perdón, cuando habíamos platicado acerca de la promesa de Dios de yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Que esto nos llena de gozo, que esto nos llena de alegría, porque Dios no se separa de nosotros, pero pocas veces entendemos que eso también nos lleva a un gran compromiso. Porque si Él siempre está con nosotros, siempre en todo momento, también está ahí cuando nosotros vemos cosas indebidas. Cuando hablamos palabras de maldición y no de vida. Cuando tenemos actitudes groseras, ofensivas. Cuando somos personas que dan paso a la carne y no al espíritu. Ahí sigue estando Cristo. Él no puede irse porque Él es fiel a su palabra. Y donde Él siempre está, esto es una gran promesa, nosotros estaremos. ¿Y dónde está Él ahora? Nosotros estamos en su corazón, nosotros estamos en sus planes, en su agenda, en su mente. Él sigue intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Donde Él está, nosotros estamos. Es una maravilla. Si alguno me sirve, dice el versículo 26 de Juan 12. Si alguno es mi esclavo, es fabuloso. Y dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne en cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Nos ponemos a reflexionar. ¿De quién somos nosotros esclavos? Y no podemos un día sí y un día no, a fin de agradar al que nos tomó por soldado. Y nuestra alma no debería de interferir, nuestras emociones, nuestras dudas, la adversidad que nos provoca tanto estrés, tanta tristeza muchas veces, tanto enojo, ahora tanta indiferencia, tanta fragilidad. Nada de eso debería de interrumpir nuestra relación con Dios porque nosotros queremos alegrarle a Él. Yo he compartido muchas veces con el grupo de alabanza de mi lugar de reunión, de que a veces sí, pues nosotros tenemos nuestras emociones a flor de piel, de que no estamos a lo mejor al 100%, de que traemos algo que nos está afligiendo, nos está cargando, nos está llenando de dolor, de tristeza. Ha habido muertes, ha habido situaciones, gran peleas, no lo sé. Y estamos en nuestro peor momento. Y yo les he dicho antes de subir a la plataforma, aún en nuestro peor momento, Él sigue siendo digno de toda alabanza y de toda adoración. Aún en nuestro peor momento, Él sigue siendo merecedor de todo lo que somos, de todo lo nuestro. Eso es ser un esclavo de Jesucristo. Eso es presentar un sacrificio de alabanza. Si me desprendo de mí, de estas emociones para que mi espíritu sea vivificado en ti y pueda rendirte lo que tú nunca has dejado de merecer. Vamos casi a terminar. Acompáñenme por favor a la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 1 al 7. Lo voy a leer. Dice Efesios 5, del 1 al 7, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Aquí hay dos grupos de personas. Dos grupos de personas. Se está hablando de quienes no conocen del Señor y no heredarán el reino de los cielos por sus prácticas pecaminosas, que están por supuesto establecidas en las obras de la carne en Gálatas 5, 19 al 21. Vienen las obras de la carne y el don del Espíritu, perdón, el fruto del Espíritu. Y está hablando aquí también como advertencia a quienes ya son doulos de Jesucristo. ¿Un cristiano puede practicar estas cosas en la carne? Sí. Y es algo muy malo. Porque de la lista de pecados que se mencionan en esto, las consecuencias de verdad son desastrosas. He compartido muchas veces que el reino de las tinieblas tiene solamente dos objetivos. El primero es que aquellos que no conocen a Jesucristo nunca lo conozcan y puedan acceder a la condenación eterna. Debemos estar conscientes de que Satanás, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, si nosotros conocemos esto, ellos también, por supuesto que conocen su destino, por supuesto que conocen qué es lo que va a suceder con ellos y no pueden hacer nada al respecto. No pueden hacer absolutamente nada al respecto. Por eso solo tiene dos objetivos. Ellos se saben perdidos, condenados por la eternidad, no destruidos y ya aquí todo se acabó y sufrieron un ratito y ya no, es por la eternidad. Y sus dos objetivos tienen que ver con esto. El primero, te repito, que si alguien no conoce a Jesucristo, no le llegue a conocer, para que no tenga acceso a la vida eterna, sino comparta la condenación eterna. Y el segundo es que quienes lo conocemos, le ofendamos o blasfememos su nombre. Esos son los dos objetivos generales del reino de las tinieblas, que de ahí se van a desprender toda la guerra espiritual. Algún día platicaremos. Dice el apóstol: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esclavo de Cristo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Sigue siendo el mismo grupo de personas en el versículo 1 y 2 que en el versículo 3. Porque dice al final, como conviene a santos. No se está refiriendo a los inconversos. ¿Qué quiere decir? Pablo sabía que en la iglesia de Éfeso, como en todas las demás, como en nuestros días, como probablemente en nuestros lugares de reunión, se habla de fornicación, de inmundicia, de avaricia, que sí nos queda claro, y dice aquí, ni aun eso se nombre entre los santos. Sigue hablando de los santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sigue siendo el primer grupo. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este es el segundo grupo, el esclavo del mundo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ya está diciendo que son, no está hablando de que sean santos que pueden caer, sino las personas que ya son fornicarios, inmundos, avaros, que son idólatras, ya es lo que está establecido, que tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. No la tienen. Por supuesto, a menos de que haya un genuino arrepentimiento, conozcan a Jesucristo y sean sellados por el Espíritu Santo. Pablo aquí no nos está enseñando que Dios ha creado un grupo de personas para salvación y que ha creado un grupo de personas para destrucción. Eso es una doctrina bastante equivocada que nosotros en algún futuro podemos tratar de forma profunda. Pero aquí está establecido el segundo grupo de personas,
el esclavo del mundo. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Se refiere una vez más al grupo 1, esclavos de Cristo. No seáis, pues, partícipes con ellos. Esclavos de Cristo, no sean partícipes de los esclavos del mundo. ¿Somos esclavos de Cristo o somos esclavos del mundo? Es algo que nosotros debemos de reflexionar verdaderamente. Que si tú tienes la seguridad de la salvación, no es algo que nosotros debamos de olvidar, de dejar arrinconado en aquellos años a los que se denominaron como mi primer amor en Cristo. Porque el primer amor jamás debería de dejar de existir, ni dejar de ser tan importante, ni tan maravilloso. Todo lo contrario. Episodios como estos, estudios como estos, congregaciones enteras, se enseña la palabra de Dios de tal forma que puedas seguir enamorado y enamorándote de Jesús más y más y más y más. Y que nosotros podamos tener una conciencia de lo afortunados que somos de tener el sello del Espíritu Santo, por la gracia del Señor, por su misericordia y no por nuestros méritos. Que si nosotros hicimos un eclogué, una selección de carácter divino, no podemos estar un día bien y un día mal. A pesar de esos malos días, seguimos sobre las pisadas de Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos enseña, por supuesto, que hay opciones. Y dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa, porque eso es justamente lo que no conviene. Voltear el rifle a los escuadrones del Señor de los cielos, cuando por un ataque del reino de las tinieblas, cuando una mala decisión y que vino la consecuencia, me hacen sentir que el mundo se me viene encima, que se me cierra por completo, que hay una destrucción en mi alma. Y en ese momento dejamos de decir somos soldados de Jesucristo. No. Te repito, como aconsejaba a los ministros de alabanza de mi lugar de reunión, aún así Él sigue siendo merecedor de lo mejor de nosotros. Aún así Él sigue siendo merecedor de toda la gloria y la honra. ¿Somos esclavos de Cristo o esclavos del mundo? Nuestra selección divina se fue por el lado de Cristo. Vivamos como dice la Escritura, como soldados a fin de agradar a aquel que nos ha reclutado, a aquel que nos ha hecho salvos, que nos ha hecho santos. No estamos para agradar al hombre, no estamos para convivir con la sociedad de una manera en la que a nosotros nos van a aceptar. No estamos nosotros ni fuimos creados para dar gloria, honor y honra a aquello que ofende el nombre de Dios. Es todo lo contrario, a pesar de nosotros mismos, ¿sí? A pesar de nuestros anhelos, de nuestros sueños, que muchas veces no están alineados con el trono del Señor. A pesar de todo eso, nosotros debemos de seguir sobre las pisadas de Jesucristo. Nosotros somos doulos de Jesús, no servidores del mundo. Porque con todos los dones, con todos los talentos que nosotros podemos tener, nosotros podemos seguir siendo esclavos de un mundo que su paga siempre va a ser mentira, siempre va a ser efímera, va a ser corrupta, va a tender al deterioro. Pero si somos reducidos a servidumbre hacia Cristo, si somos doulos de Cristo, esclavos de Jesús, todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que nosotros podemos practicar, además de seguir dando gloria y honra a nuestro Dios, nos va a recompensar con algo eterno, inmarcesible, incorruptible, sin valor alguno. Me refiero a que es invaluable, algo eterno, no algo temporal,
y mentiroso. Yo te animo a que reflexionemos acerca del tema de este episodio. Y la gran ventaja y lo más hermoso de todo esto es que cuando nosotros podemos comprender que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, que nosotros somos perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y los del futuro, no porque lo merezcamos, sino por el amor de Dios y su misericordia a nosotros, porque eso es gracia. Nos damos cuenta de que podemos acercarnos confiadamente a este trono de la gracia, que nos hará una vez más limpios, que nos hará una vez más estar en comunión con el Padre de una forma adecuada, y que el Espíritu Santo día a día, cuando recordemos todas estas palabras que hoy nos habló, nos hará entender que el camino que vamos a decidir seguir de una forma divina será Dios y no Baal. Que nunca dudaremos en responder de una forma clara y contundente, de una forma segura y de una forma convencida y con una fe que puede hacer todo posible. Nosotros vamos a seguir siendo esclavos, doulos, siervos de Cristo y no del mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, porque tú nos enseñas la gran riqueza que hay en tu palabra, porque tú nos enseñas, Padre, todo lo que quieres que nosotros aprendamos. No es casualidad nunca un mensaje, Dios, que nos confronte, pero que al mismo tiempo nos anime, Señor, a buscarte cada vez más. No es casualidad, Dios, que nosotros debamos en esta noche y los días que han de venir en reflexionar, Padre, a quién servimos. Si estamos con un pie en el mundo y un pie en tu reino, Padre, o si estamos igual y con los dos pies en el mundo, Señor, disfrazados de ciudadanos de tu reino, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas a comprender que esto finalmente no es un juego, que esa vida hermosa que tú has venido a darnos, Señor Jesús, y en abundancia, Padre, también requiere de un compromiso y también requiere, Padre, de reflexionar, de meditar qué es lo que nosotros hacemos, en dónde estamos parados dentro de nuestro cristianismo. Gracias te damos, Dios, porque nos has proveído un plan de salvación, un plan redentor, Señor. Tú, Espíritu Santo, que nos das convicción de juicio, que nos das convicción también de pecado, Señor, nos ayudas a entender que debemos de arrepentirnos, Padre, de quizá muchas prácticas que tenemos. Te pedimos en esta hora, Señor, tú conoces nuestro corazón arrepentido, que queremos cambiar, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos limpies, Padre, si es que hemos encontrado por tu Espíritu Santo algo que nos ha llevado, Señor, a servir al mundo y ser esclavos de él. Que tu sangre preciosa, Señor, nos lave, Padre, que esos pecados, Señor, esas prácticas han quedado clavadas en tu cruz, Señor, en esa cruz del Calvario donde todo principado y potestad ha sido exhibido y ha perdido fuerza, Señor, y autoridad, el reino de las tinieblas sobre nuestra vida, Padre. Límpianos, Señor. Haznos cada vez más como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a pasar más tiempo con Él, a comprender cada vez más su corazón de una forma profunda para que verdaderamente nuestra vida sea transformada. Señor, te decimos, somos esclavos tuyos, no del mundo, Señor. Queremos que nuestros pies marchen sobre las pisadas de Jesucristo y no sobre los caminos de la perdición. Que nuestras manos, Señor, sean de edificación, Padre, y no de destrucción ni de prácticas pecaminosas. Que nuestra boca, Señor, sea vida y no maldición. Que, Señor, todo lo que siembres en nuestro corazón sea de un carácter eterno y no corrupto, temporal, Señor, sin prestigio, sino todo lo contrario. Que cada deseo y anhelo que tengas en tu corazón, en cada uno de nosotros, Señor, nosotros podamos hacerlo propio y que podamos trabajar, Señor, para poder estar más en comunión contigo, conforme a tu propósito y tu voluntad. Gracias, Señor, por esta hora, por esta enseñanza. Te pedimos que nos des un descanso agradable, Señor, en tu presencia. Te amamos y te bendecimos. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Pues muchas gracias a todos. Y pues hemos concluido este episodio. Recuerden que a las 10 de la noche se estrena en YouTube
Y les recuerdo que la siguiente semana ya tendremos también los mismos mensajes del Facebook Live en Instagram. Vamos a hacer también lives al mismo tiempo, y lo que vamos a mantener pues va a seguir siendo a las 10 de la noche los estrenos en el YouTube. Así que bueno, pues muchas gracias, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que tengan una hermosa noche y me despido. Bye bye.